conocido como Sayyid al-Shuhada, es decir, el Señor de los Mártires, fue el segundo hijo del matrimonio entre el Imam Ali y Fátima, la hija del profeta. Por lo tanto, era nieto del enviado de Dios. Fue el tercer imam de la casa profética, sucediendo a su hermano Hassan y precediendo a uno de sus hijos, llamado Ali. Hussein nació el tercer día del mes de Sha'ban durante el cuarto año del calendario islámico, es decir, en el 626 según el calendario gregoriano. Por aquel entonces se fundaba la ciudad de Edimburgo, una de las más importantes de Escocia. También en ese mismo año, los representantes del Imperio Bizantino derrotaban a fuerzas ávaras, eslavas y persas en el primer asedio a Constantinopla. Asimismo, en Japón nacía el emperador Tenchi, el 38º de aquella nación. Cuando el profeta Muhammad supo del nacimiento de su nieto, se dirigió a la casa de su querida hija y cuando finalmente lo tuvo en brazos, el mensajero del Islam pronunció un emotivo llamado a la oración. Durante los primeros días del nacimiento del niño, el arcángel Gabriel apareció ante el profeta y le dijo que lo llamasen como fue llamado el hijo de Aarón. Así fue como el nombre de Hussein fue el elegido para el segundo hijo de Fátima, la luminosa. Desde el día de su nacimiento hasta la muerte de su abuelo Muhammad, el enviado de Dios expresó en muchas ocasiones el afecto y el amor que le tenía a quien se convertiría en imam. Selmán el persa cuenta que un día vio a Hussein en el regazo del enviado de Dios, quien le decía: «Tú eres un eminente, hijo de un eminente y padre de los eminentes. Tú eres hijo de un imam y padre de imames. Tú eres la prueba de Dios, hijo de la evidencia de Dios y padre de las evidencias del Todopoderoso». Una de las frases más contundentes por parte de Muhammad hacia su nieto fue: «Hussein es parte mía y yo soy parte de Hussein». Tras el fallecimiento del profeta, Hussein, que por entonces apenas tenía 6 años de edad, vivió 30 años junto a su padre, el imam Ali, aquel hombre ejemplar que gobernó con justicia y vivió con pureza y devoción. Tras el martirio de su padre, el imamato fue transmitido hacia Hassan, el hermano de Hussein. En aquel entonces, Hussein se mantuvo siempre al lado de su hermano y defendía cada una de las causas que éste encarase. Luego de la muerte de su querido hermano, y según lo que había dictado el mensajero de Dios, el liderazgo de los musulmanes pasó a manos del imam Hussein, que mantuvo este cargo durante 10 años. Prácticamente todo ese periodo coincidió con el califato de Muawiyah, un personaje sin escrúpulos, de mucho poder, nacido en una opulenta familia que inauguró la dinastía Omeya y pretendía mantener su dominio a toda costa sin importar las consecuencias. Es por ello que el imam Hussein vivió bajo las condiciones más difíciles, oprimido y perseguido. Esto se debió a que las leyes y regulaciones religiosas que protegían y amparaban a la comunidad en general y a los desvalidos habían perdido peso y crédito a causa de la prepotencia del gobierno omeya. Como Muawiyah quería cimentar las bases para el califato de su hijo Yazid, pretendía obligar a los demás a que le jurasen lealtad. Pero el imam Hussein, que siempre bregó por mantener el Islam que había predicado el profeta, se opuso. Fue así que el imam y su familia sufrieron aún más aflicciones y angustias. A mediados del año 60 de la Égira, Muawiyah murió y su hijo Yazid tomó su lugar. Apenas asumido, este hombre, tristemente célebre por su adicción al alcohol, ordenó al gobernador de Medina que le tomase juramento de lealtad a Hussein y que si éste se negaba, le enviara su cabeza a Damasco. Bajo amenaza, el imán partió hacia la Meca con su familia y buscó refugio en el santuario de Dios. Esta noticia se expandió a través del pueblo islámico que, cansado de las injusticias del gobierno de Muawiyah e incluso más descontento cuando Yazid asumió como califa, comenzó a recurrir a Hussein. Empezaron a llegar cientos de cartas desde Irak invitando al imam a aceptar el liderazgo de la población con el objeto de comenzar un levantamiento que derrocase la injusticia e iniquidad reinantes. Naturalmente, tal situación era peligrosa para Yazid, que durante los ritos de peregrinación en la Meca había enviado a alguno de sus seguidores a asesinar a Hussein. Por ello,
el imam acortó los rituales y partió hacia la ciudad de Karbala. Al llegar a la costa del río Éufrates, el caballo del imam se negó a continuar. Hussein cambió de corcel 9 veces, pero increíblemente ninguno quería marchar. Consciente de lo que le deparaba el destino, el imam Hussein aconsejó a quienes lo acompañaban que se retirasen de allí porque era a él a quien querían. Allí mismo, el 10º día de Muharram del año 61 de la Égira, el imam se alineó con el pequeño grupo de seguidores que había permanecido junto a él frente a un numeroso ejército enviado por Yazid, que para entonces ya tenía más de 30.000 soldados listos para atacar. La batalla dejó sin aliento a Hussein y a sus seguidores, a quienes durante días se les había negado el acceso al agua y alimentos. Agotados y asediados por las tropas de Yazid, finalmente tanto el imam Hussein como sus compañeros y familiares fueron martirizados. Aquel triste día, mujeres y niños también fueron acribillados por el ejército de Yazid. El único hijo del imam en salvarse fue Ali Zayn al-Abidin, quien al momento de luchar se encontraba gravemente enfermo y fue protegido por su tía Zainab cuando los soldados quisieron darle muerte. Este hombre se convertiría en el 4º imam de la casa profética. Hoy, el santuario del imam Hussein se encuentra precisamente en la ciudad de Karbala y es visitado por millones de personas al año. La conmovedora fe, entereza y determinación del imam Hussein terminaron por salvar al Islam. A través de su sacrificio se mantuvo el legado y el mensaje que había recibido de su propio abuelo, el profeta Muhammad.